Expresar que durante la última década los procesos privatizadores de la educación pública se han fortalecido en el país, lo que ha provocado crisis y abandono en la educación pública. Tengo aquí en mi mano, Marvin, lo que es la propuesta de política pública educativa alternativa 2019-2030 presentada por Colprosuma el año pasado, donde refleja cómo se ha venido reduciendo el presupuesto en educación. En relación al Producto Interno Bruto, el presupuesto que se destinaba a educación, el 2003 en el gobierno de Ricardo Maduro era del 6,4%. Alcanzó su punto más alto en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, alcanzó el 8% del porcentaje en relación al Producto Interno Bruto. Para el 2013, ya en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, en el finales de este gobierno, bajó al 6,4%, y en este momento el presupuesto que se destina en relación al Producto Interno Bruto a educación es el de 4,98%, una reducción del 3,2%. Esto ha provocado un abandono en la educación pública, crisis en la educación pública, una infraestructura totalmente colapsada en un 75%, no hay material didáctico en los centros educativos, los niños sentados en el piso porque no hay pupitres, no ha existido nombramiento de docentes desde hace 10 años, se ha estado trabajando prácticamente con los que se jubilan, con los que renuncian o con los que mueren, y además de eso no se les nombra de manera permanente a los nuevos maestros, sino que se les nombra de manera interina. Eso ha provocado la situación que tenemos en este momento en educación, que la crisis en el sistema educativo no nace con la pandemia. Ya veníamos en una profunda crisis, pero esta pandemia la viene a agudizar aún más. La nueva normativa ante esta pandemia, hay que decir que los maestros, con los padres de familia y los estudiantes, somos los que hemos mantenido la actividad educativa. El maestro, de sus bajos salarios, ha destinado un presupuesto para la compra de recargas de internet y mantener esa dinámica educativa con los niños y jóvenes. Es por ese esfuerzo que podemos decir que garantizamos el año escolar. Pero ante esta nueva normalidad que nos impone esta pandemia, se requiere de una inversión amplia en el sistema educativo. Bajo la nueva normalidad ya no podemos retornar bajo ese esquema donde teníamos 4.500 centros educativos unidocentes, 2.500 bidocentes, maestros en el aula de clases con 40, 50, 60 y hasta 70 alumnos. Ahora lo máximo que debe de haber en una aula de clases son 15 alumnos. Ya en el momento que se permita y que la pandemia permita un retorno, para eso va a ser necesario la contratación. El Colprosuma lo hemos establecido, 15.000 maestros se necesitan contratar de manera inmediata, no solo por el tema del distanciamiento, sino también por el tema de la calidad educativa. Es que no ha existido en el país calidad educativa, pero eso pasa por inversión, pasa por voluntad política. Se necesita en este momento el doble del presupuesto que se destina a educación, y sí se puede, eso se puede hacer. Se hablaba anteriormente del 40% de la tasa de seguridad destinado a educación. ¿Dónde quedó eso? No lo vemos por ninguna parte. En este momento, 80 millones de dólares aprobados también para la mejora de la infraestructura. Esperamos que eso llegue y que realmente se vea reflejado en la mejora, en la calidad de la educación pública, y que estos fondos se manejen de manera transparente con el fin para los cuales se aprueban. ¿Y cómo visualizan ustedes, una vez pase esta crisis sanitaria, el sistema educativo? ¿Qué va a caer? ¿Qué va a requerir? ¿Qué va a urgir? Mire, para un retorno seguro a los centros educativos ya bajo la nueva normalidad que impone la pandemia, se requieren los siguientes elementos. Esto ya cuando la pandemia lo permite y cuando los expertos lo indiquen. Una mejora en la infraestructura educativa, garantizar agua, lavamanos, servicios sanitarios, toda una mejora en la infraestructura, la dotación de todo el equipo de bioseguridad. Se debe de también el nombramiento de maestros. Aquí en este tema de los maestros hay que revisarlo muy bien, porque hay miles de maestros que pasan ya de 50 años hacia arriba, donde prácticamente hay que jubilarlos, muchos de ellos con enfermedades crónicas de base, hipertensos, diabéticos, de asma crónica. Hay que jubilarlos, no los podemos exponer. Además, se necesita contratar personal de aseo. En la encuesta reciente que aplicó el Colprosuma,
el 76% de los centros educativos no cuenta con personal de aseo. Y el 24% que tiene personal de aseo, ¿sabe quiénes lo pagan? Los maestros y los padres de familia. Los centros educativos van a tener que estar en una limpieza permanente para cuidar a los niños, a los jóvenes, a los maestros. Entonces hay que contratar personal de aseo. Eso también va a servir a las comunidades, ¿verdad? Tanta gente desempleada que hay. El 81% de los centros educativos en Honduras, según la encuesta que recientemente aplicamos, no cuenta con agua en los centros educativos. Hay que garantizar, para eso se requiere inversión, voluntad política, y es el tiempo de aprender de esta crisis y garantizarle a los niños y jóvenes una educación pública de calidad, convertir la educación pública en el eje principal de desarrollo del país.